Muy, pero muy bienvenidos a este nuevo encuentro dominical de la Iglesia Jesús 100% Vida. Hoy, de una manera muy, pero muy especial, quiero darles un saludo caluroso, cordial a todas las familias, los amigos latinoamericanos que nos están siguiendo cada una de nuestras predicaciones, aquellos que están en España, los latinoamericanos que están en Estados Unidos, en cada país latinoamericano. A todos ustedes un abrazo muy grande. Qué lindo saber que están del otro lado de la pantalla recibiendo palabra de parte de Dios y teniendo comunión espiritual. Y estoy recalcando esto porque en realidad estoy emocionado, estoy feliz por un acontecimiento. Permítame contarle en esta hora. Hoy a la madrugada tuvimos la bendición de poder participar de un evento de oración, de una vigilia de oración. Le comento, la Confraternidad de Pastores Latinoamericanos de Miami organizó este evento, un encuentro de oración para todas las Américas, es decir, iglesias y pastores de Norteamérica, de Centroamérica, de Sudamérica. También, por supuesto, había hermanos y pastores de Suiza, de España, de Valencia, de distintos puntos del mundo, prácticamente los 5 continentes representados. Y fue una bendición porque fue a la madrugada un tiempo exclusivamente de oración, donde se oró por las naciones, se oró por los gobiernos. Hemos orado también por la unidad pastoral, hemos orado por las familias, hemos orado pidiendo perdón al Señor y pidiendo la bendición de Dios. Y lo maravilloso de todo esto es que cientos de pastores, cientos de iglesias nos unimos online para poder compartir. Y realmente me sentí privilegiado porque me pidieron representar a la Argentina. Y allí estuvimos orando y clamando al Señor por nuestro país, por las familias de nuestro país. Fue un evento impactante, al punto tal que la televisión de Valencia lo transmitió en directo, una radio adoración en Panamá lo transmitió en directo, y fue, a mi entender, mi querido, una semilla espiritual que va a producir grandes frutos, un despertar espiritual, un avivamiento del espíritu. Por eso les mando un abrazo muy grande a todos mis queridos latinoamericanos que están en distintas partes del mundo, porque viene un gran avivamiento espiritual y tenemos que prepararnos para ello. Otra de las cosas que quiero compartir en esta hora, que es una buena noticia, especialmente para la Iglesia Jesús 100% Vida. Dios mediante, el próximo domingo 7 de febrero, vamos a retornar a nuestro culto presencial. Vamos a hacer solamente un culto dominical a las 10 de la mañana. Y en breve le vamos a estar enviando, durante la semana, vamos a estar enviándole el protocolo, las condiciones. Por supuesto, va a haber que inscribirse porque solamente tenemos una capacidad limitada que podemos permitir por todo lo que las autorizaciones gubernamentales. Pero las primeras personas que se inscriban van a poder estar participando de un culto presencial. Alguno me dirá, pastor, pero ¿y los que no vamos a poder inscribirnos? Por supuesto, va a haber el culto presencial, donde vamos a adorar al Señor, tener palabra de parte del Señor, pero también vamos a estar teniendo nuestro culto online para que todos podamos estar participando. No solamente los que son parte de la Iglesia Jesús 100% Vida, sino también todos aquellos que domingo tras domingo en distintas partes del mundo están siguiendo esta palabra de parte del Señor. Por lo tanto, mire, 2 noticias lindas que yo quiero alegrar tu corazón, así como está alegre el mío. Un culto, un encuentro, una vigilia de oración entre cientos de pastores y de iglesias prácticamente de toda América y distintas partes del mundo, como semilla de lo que viene, de lo que se va a producir en el nombre de Jesús. Y también el culto presencial que Dios mediante vamos a estar compartiendo en Iglesia Jesús 100% Vida a partir del próximo domingo. Hoy tengo una palabra que Dios sembró en mi corazón que quiero compartirte y me encantaría que me prestes tus oídos, tu mente, tu corazón, para que esta palabra pueda impactar en tu vida y que pueda desafiarte a cosas importantes que Dios quiere de tu vida y de mi vida en estos tiempos. Yo te invito a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Lucas, capítulo 2. Y vamos a leer 2 versículos, que es el versículo 49 y el versículo 50. Lucas, capítulo 2,
versículos 49 y 50. ¿Usted sabía que Dios tiene negocios? Tiene negocios aquí en la tierra. Jesús mismo hizo esta declaración y lo vamos a leer en estos momentos. Lucas 2, del 49 y al 50. Dice así: Él les respondió, está hablando Jesús, Él les respondió: ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo. Voy a leerle de nuevo este versículo y quiero que presten mucha atención porque vamos a descubrir cuáles son los negocios de Dios aquí en la tierra. Dice así, Lucas 2, 49 y 50. Él les respondió: ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo. Y he titulado la palabra de hoy: ocupados en los negocios de Dios. Usted sabe que estos versículos y este diálogo de Jesús con sus padres son las primeras palabras registradas por Jesús en la Biblia. Y permítame compartir un poco el contexto histórico para comprender bien de qué queremos hablar en el día de hoy. Era el anhelo de todo judío, aunque sea una vez en la vida, poder ir a Jerusalén y celebrar la Pascua. De hecho, la ley establecía que todo judío adulto que viviera aproximadamente hasta 30 kilómetros de Jerusalén debía ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y se consideraba una persona adulta aquel que cumplía 12 años. Los padres de Jesús, José y María, habitualmente todos los años iban a celebrar la Pascua a Jerusalén. Pero en esta oportunidad era algo diferente, porque Jesús tenía 12 años y era la primera vez que Jesús iba a ir a celebrar la Pascua en Jerusalén. Terminaron las Pascuas, están regresando a su pueblo, están regresando a Nazaret, pero Jesús no estaba con ellos. Jesús no estaba en ese pelotón de personas que venían justamente hacia Nazaret. ¿Cómo? Uno se preguntará. ¿No se dieron cuenta? ¿Fue negligencia de los padres? ¿Fue un descuido de José y de María que Jesús no estaba volviendo con ellos? Yo creo que no. Permítame explicarle más o menos cómo era el procedimiento. En aquel tiempo, cuando terminaban las Pascuas, iban a regresar a sus pueblos, a sus ciudades. Las mujeres salían antes. ¿Por qué? Porque caminaban un poco más lento. Y luego salían, después de un tiempito, salían los hombres y al atardecer todos se reunían en una especie de campamento temporal antes de continuar su viaje de regreso a su ciudad. Y de hecho yo creo que ambos creían que Jesús estaba con el otro. José pensó, ayúdeme usted un poco con la imaginación, que Jesús se había ido con María. Y María pensó que Jesús vendría seguramente después con José. Lo cierto es que cuando se encuentran en el campamento, campamento temporal, están buscando a Jesús y no lo encuentran. ¿No lo trajiste vos? No vino con vos. No, le dice María a José. Entonces, desesperadamente comienzan a buscar a Jesús entre sus parientes, entre sus amigos, entre los más allegados, y Jesús no aparecía. Un día entero estaban allí, desesperados, angustiados, porque habían perdido a Jesús. Yo no sé si usted tuvo alguna experiencia de estas, pero permítame compartirle una experiencia personal, una experiencia familiar. Cuando mi hija menor, Brenda, tenía entre 2 años y medio y 3 años, en una oportunidad estábamos, juntamente con mi esposa, estábamos en un supermercado, un hipermercado. Y mientras mi esposa compraba, mientras Araceli hacía las compras, nosotros con Brenda comenzamos a jugar. ¿Y cuál era nuestro juego? Nos poníamos en un pasillo, yo me ponía en un pasillo, venía la góndola, en el otro pasillo ella, entonces nos asomábamos de un lado del pasillo de la góndola y nos reíamos, y luego nos asomábamos del otro y nos reíamos. Pasábamos a la góndola siguiente y hacíamos el mismo juego. Miraba hacia la derecha y nos reíamos, nos mirábamos y nos espiábamos hacia la izquierda y nos reíamos. Pasamos a la tercera góndola y allí fue cuando yo miro para la derecha y no la encuentro. Y miro para la izquierda y no la encuentro.
Entonces vuelvo a la góndola anterior pensando que se había quedado allí y miro para la derecha y no está, miro para la izquierda y no está, y la angustia comenzó a brotar en mí. Salgo corriendo de mi pasillo al pasillo donde está ella y empiezo a mirar para todas partes del hipermercado y Brenda no estaba. Rápidamente Dios me dio la capacidad de tranquilizarme y salí corriendo para donde están las cajas, las puertas del ingreso al hipermercado, y ahí la encuentro a Brenda caminando sin ningún tipo de preocupación, pasando por una de las cajas que era tan pequeñita que pasaba por prácticamente debajo de las cajas que no podía ni siquiera mirarla a la cajera. Pero qué angustia. Qué desesperación pensar que habíamos perdido a nuestra hija. Lo mismo creo yo le pasó a José y María. Estaban desesperados, buscaban entre sus amistades, entre sus parientes un día entero y Jesús no aparecía. Rápidamente regresan a Jerusalén y durante 3 días, imagínense la desesperación, imagínense la angustia, 3 días buscando a Jesús hasta que se les ocurre ir al templo. Y cuando van al templo, encuentran allí a Jesús conversando, discutiendo con los doctores de la ley. Porque en aquel tiempo el Sanedrín, que eran los teólogos, los religiosos, los doctores de la ley, acostumbraba a debatir temas con gente del pueblo, temas teológicos, temas religiosos. De pronto cuando José y María lo ven a Jesús, fíjese lo que dice el versículo 48. Dice, cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Este es el episodio, este es el evento del cual yo quiero en esta hora extraer 3 principios importantes para usted y para mí como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos. ¿Cuáles son estos principios? El primer principio es que el cristiano, el verdadero cristiano, debe estar comprometido en los negocios de Dios. Y el ejemplo allí tremendo es el del Señor Jesucristo. Jesús había comprendido cuál era la razón de su existencia. Jesús sabía por qué estaba aquí en la tierra. Él debía involucrarse, según sus palabras, él debía comprometerse en los negocios de Dios. Ahora, estas son palabras que no solamente tenemos que contarlas, que tenemos que compartirlas, que tenemos que reproducirlas, sino que también tenemos que aprender a encarnarlas como cristianos. Necesitamos, mi hermano, mi hermana, estar comprometidos con los negocios de Dios. Ahora la pregunta es, ¿pero cuáles son los negocios de Dios? ¿Cuál es el negocio de Dios en el cual yo tengo que estar comprometido? Mi querido, el negocio de Dios es establecer su reino en cada corazón. El negocio de Dios es reconciliar al mundo consigo mismo. El negocio de Dios es tener un plan para la salvación, porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. El negocio de Dios es que cada persona conozca a Jesucristo como el Salvador y el Señor de su vida. Ese es el plan perfecto y maravilloso de Dios. Y usted y yo tenemos que involucrarnos, comprometernos en este precioso, admirable negocio de Dios. Tenemos que ser instrumentos en las manos del Señor. Tenemos que servir al Señor con todo nuestro tiempo, con toda nuestra fuerza, involucrados, comprometidos, cimentados en los negocios de Dios. Déjeme decirle algo más. Debe ser nuestra prioridad en la vida. Debemos aprender a renunciar, tenemos que aprender a sacrificarnos por seguir y por servir a Jesús, que es el proyecto más fascinante en la vida. Aunque en realidad, mi querido, no hay sacrificio que uno haga, no hay renuncia que uno haga por Jesús que no sea recompensada ampliamente, que no sea recompensado grandemente. Esto lo experimentó Pedro. Lucas capítulo 18, versículo 28 dice así: mira, le dijo Pedro a Jesús, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Aquí está haciendo una declaración tremenda. Señor, no te puedes quejar.
Hemos dejado todo, hemos renunciado a todo, hemos abandonado a todo. ¿Por qué? Porque te queremos seguir, porque te queremos servir. Pero mira lo que le responde Jesús. En el versículo 29 y versículo 30 de Lucas 18. Les aseguro, dijo Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Hay recompensa. El renunciar por servir a Jesús no significa que abandonamos absolutamente todo y que perdemos todo. Todo lo contrario, hay una mayor recompensa por servir en el reino de Dios. William Carey era un zapatero, pero tenía una pasión por la gente, tenía una pasión por predicar el evangelio, se transformó en el padre de las misiones modernas. Y William Carey decía algo que es impactante, dice: mi negocio es predicar el evangelio de Jesucristo. Yo remiendo zapatos solamente para pagar los gastos de mi ministerio. Qué tremenda verdad. Y yo creo que a veces estamos tan ocupados, tan preocupados remendando zapatos, tan ocupados en nuestras propias cosas que nos olvidamos cuál es el verdadero sentido de nuestra existencia, de nuestra vida. Nuestro objetivo mayor, nuestra prioridad mayor es estar comprometidos con los negocios de Dios. Déjeme decirle, mi querido, que usted y yo nada podemos llevarnos. Qué maravilloso que podemos tener una casa, qué bueno que usted y yo podamos tener nuestro vehículo, nuestro auto, que podamos tener dinero para poder vestirnos bien, comer bien. Eso es una bendición de Dios. Pero mi querido, déjeme explicarle esto. La prioridad número 1 en nuestra vida es servir al Señor, estar comprometidos con la obra de nuestro Dios. Porque nada de esto, por más bueno que sea, podemos llevarnos el día que nos toque partir. Lo único que usted y yo, nuestro capital para estar en la presencia del Señor, aquello que tenemos para presentarle no va a ser nuestra casa, nuestro auto, nuestra vestimenta, nuestros alimentos, nuestros bienes, sino cómo hemos invertido nuestro tiempo en el reino de Dios. ¿Sabe? Es muy bueno que haya pastores, que haya profetas, que haya evangelistas, que haya maestros. Es excelente que haya misioneros, pero si el mundo va a ser ganado para Cristo, si el plan de Dios se va a concretar, si los negocios de Dios se van a concretar, es solamente cuando cada cristiano, cada hijo de Dios, usted y yo, nos comprometamos seriamente con los negocios de Dios. El segundo principio que yo encuentro en este episodio es que el cristiano tiene que estar comprometido en todas las etapas de su vida. Una pregunta que a veces nos hacemos es: ¿y a partir de cuándo debo comprometerme? Siempre, en toda época y en toda etapa, en cualquier edad. Jesús tenía 12 años cuando hace esta declaración: estoy comprometido en los asuntos, en los negocios de mi Padre, tengo que estar allí. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar en Jerusalén. 8 años, un niño pequeño. Pero Josías fue un instrumento de parte de Dios para que Dios lo utilizara para producir uno de los más grandes avivamientos espirituales en el pueblo de Dios registrados en el Antiguo Testamento. Y tenía solamente 8 años. Niños, adolescentes, jóvenes, mayores, ancianos, todos. Porque nunca es tarde, ni nunca es temprano para involucrarse y comprometerse con el negocio de Dios, que es salvar al mundo en Cristo Jesús. En cualquier etapa. Cuando he tenido oportunidades de conversar con personas de diferentes edades, he encontrado algunas excusas que para algunos son válidas, pero déjeme decirle, el verdadero cristiano no pone excusa para estar en los negocios de Dios. Por ejemplo, soy adolescente, todavía no tengo equilibrio en la vida, no tengo estabilidad. Cuando me asiente, cuando esté bien parado, allí entonces yo sí voy a involucrarme en los negocios de Dios, voy a servir a Dios, voy a hablar de Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. O soy joven. Cuando soy joven estoy terminando mi carrera, por lo tanto estoy comenzando una nueva etapa, tengo que asentarme, después voy a tener tiempo. Y después me casé, soy recién casado.
Recién casado es complicado agregar algo más porque estamos en un tiempo de adaptación. Tenemos que conocernos, lo que es aprender a vivir en conjunto. Después, claro que vamos a estar sirviendo al Señor y después vamos a estar involucrados en los negocios de Dios. Pero vinieron los hijos. Y cuando vinieron los hijos, bueno, cambia la fisonomía de la familia. Hay que trabajar más, hay que alimentar a la familia, hay que estabilizarse una nueva forma. No somos dos, ahora somos un grupo. Por lo tanto, es más complicado la adaptación. Después que nos adaptemos, después que nos cimentemos, vamos a servir al Señor. Y después pongo un negocio. Bueno, cuando uno pone un negocio, es mi futuro. Tengo que estar en mente, en fuerza, en tiempo involucrado. Cuando el negocio ya comience a funcionar naturalmente, libremente, cuando la cosa sea más tranquila, entonces ahí sí voy a servir al Señor. Ahí sí me voy a involucrar en los negocios de Dios. Siempre hay algo para hacer. ¿No es cierto? Que llega el después y estoy cansado, no tengo ganas, no tengo fuerzas. Y en realidad ese servir al Señor, ese después sirvo al Señor, después me involucro en las cosas de Dios, ese después nunca llega. ¿Sabe por qué? Porque no es una cuestión de tiempos. El tema es las prioridades que tengo en la vida. Jesús nos deja una gran enseñanza. Es necesario, a los 12 años, es necesario que esté involucrado en los negocios de mi Padre. Todos, por lo general, nos solemos comprometer con una causa que amamos, defendemos, la seguimos. Para algunos esa causa es un partido político, para otros es un club, es un centro vecinal. Nuestra causa es Jesús. Y el tercer principio que me enseña este episodio es que el cristiano debe comprometerse aunque otros no logren comprender lo que está haciendo. Dice, sus padres no lo entendieron. Sus padres no comprendieron lo que Jesús estaba haciendo. Y lo más probable, mi querido, que cuando te involucres seriamente en los negocios de Dios, cuando tomes como prioridad más importante en tu vida el ser un promotor de la fe en Jesucristo, lo que no significa por allí abandonar absolutamente todo, sino lo que significa sí es priorizar en todo momento, estar sembrando una palabra de fe, una palabra de esperanza, llevando personas a los pies de Jesucristo. Cuando estés en esta dimensión, el mundo, los que te rodean, o muchos de los que te rodean, no van a comprender por qué estás haciendo esto. Había un predicador que había sido abordado por un periodista, y el periodista en un momento le dice, simplemente déjeme decirle algo, yo no comprendo cómo una persona tan inteligente como usted se dedica a hablar y a predicar esta clase de mensajes. No lo logro comprender. Y el predicador le dijo, usted tiene razón, comparto con usted. Usted no comprende. Porque el mundo no va a comprender. Porque esa es nuestra prioridad. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, el que no tiene el Espíritu Santo no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. El tercer principio que quiero dejar grabado en tu corazón es que el cristiano que está comprometido con los negocios de Dios, puede acontecer que lo que le rodea no logren entender, no logren comprender y hasta muchas veces pueden llegar a juzgar. Déjeme terminar compartiéndole mi propio testimonio. En realidad, siempre he estado sirviendo al Señor. De hecho, he tenido el privilegio de comenzar a predicar la palabra de Dios desde que tenía 15 años. Pero al mismo tiempo, servía en diferentes cosas en la vida de la iglesia, en el reino de Dios, pero tenía mi propia carrera. En un momento determinado estaba estudiando en la universidad, yo iba a recibirme de contador público, le iba a hacer la licenciatura de la administración de empresas, y en un momento determinado de mi carrera, Dios me llama a tiempo completo. En ese momento dije, no, Señor, ¿por qué no llamas a aquellos que no tienen futuro? ¿Por qué no llamas a aquellos que no saben qué hacer de la vida? Yo tengo un presente bien sólido de estudio, en un tiempo más voy a terminar mi carrera, mi futuro es un futuro promisorio. Es decir, llama a alguien que no sepa qué va a hacer de la vida, pero no a mí.
Además de eso, yo le presentaba el argumento al Señor diciendo, pero yo te sirvo, predico tu palabra, trabajo en todas las áreas de la vida de la iglesia. Señor, ya es suficiente con todo eso. Pero Dios seguía llamándome, aunque yo me negaba durante 6 meses. Luché contra Dios porque no quería aceptar ese llamado de tiempo completo, a dedicarme por completo en los negocios de Dios. Después de esos 6 meses dije, Señor, no aguanto más. No soporto más esta lucha, me ganaste, me rindo. Pero a partir de este momento yo voy a renunciar a todo, voy a abandonar todo y te voy a servir. Voy a estar involucrado 100% en tus negocios. Pero de ahora en más mis problemas van a pasar a ser tus problemas, Señor. Quiero que te hagas cargo de mi vida. Y así fue como comencé. Pero ¿sabes qué aconteció? Hubo algunas personas a mi alrededor que no lo comprendieron. No podían entender cómo estaba renunciando a mi carrera, estaba renunciando a mi historia, estaba renunciando a cosas que eran mi futuro asegurado socialmente, económicamente. No lo podían comprender, al punto tal que mis compañeros de universidad me dijeron que me había atacado un delirio místico y me habían sacado un turno en un psicólogo o un psiquiatra para que me pudiera atender. ¿Por qué? Porque cuando usted se compromete en los negocios de Dios y es prioridad en su vida, a tiempo y fuera de tiempo, algunos probablemente no lo van a comprender. ¿Sabe? Yo creo que estamos en un tiempo justo donde tenemos que comprometernos en los negocios de Dios, que tenemos que comprometernos de tal manera que sea la prioridad número 1 en nuestra vida. Vendrá un gran avivamiento espiritual que nos encuentre a todos listos para servir al Señor con todo nuestro corazón, para predicar a tiempo y fuera de tiempo, para que nuestras palabras sean palabras espirituales que consuelen, que fortalezcan, que levanten, para que seamos un puente al punto tal de que podamos llevar a las personas sin Cristo y sin esperanza al verdadero reino de Dios. Ocupados en los negocios de Dios. Este es el anhelo que quiero sembrar en tu corazón en esta hora. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque es desafiante para estos tiempos. Yo te ruego en el nombre de Jesús que en cualquier punto del mundo que estén mis hermanos, las familias reunidas, esta palabra en el poder de tu Espíritu Santo sea una semilla sembrada en cada corazón y que pueda traer mucho fruto, porque vienen tiempos nuevos, vienen tiempos maravillosos, vienen tiempos de sembrar y cosechar abundantemente para tu reino. Señor, que podamos establecer un nuevo orden de prioridades en nuestra vida, donde tú seas lo primero y lo mejor en nosotros. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. También quiero rogarte en esta hora por aquellos que todavía no conocen a Jesucristo, que están allí en la pantalla. Señor, que hoy puedan aceptar a Jesús como el Salvador y el Señor de sus vidas. Que puedan abrir su corazón de tal manera que puedas sentarte en el trono de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús clamamos por su salvación. Gracias, Señor, por estar allí. Gracias por tu poder, por tu misericordia. Obrá, Señor, sanando a los que están enfermos. Restaurá matrimonios que están quebrantándose. Levantá al que está caído. Fortalece al que se siente débil. Ahora lanzamos palabra de bendición sobre cada vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, cuánto anhelo que esta palabra te mueva en tu interior, en tu mente, en tus pensamientos, en tu corazón. Que esta palabra realmente pueda hacer que digas, es tiempo de comprometerme con los negocios de Dios. Muy bien, y antes de orar con la bendición de Dios sobre tu vida, permítame compartirle rápidamente algunos anuncios. Recordarle que Dios mediante este miércoles a las 20 horas vamos a estar en nuestro culto online de ministración, de oración. Si usted quiere ser parte, no importa en qué parte del mundo está, nos escribe a nuestro WhatsApp diciendo yo quiero ser parte y le enviamos el link de Zoom para que usted se sume. ¿Cuál es el WhatsApp de la iglesia? Más 54 11 68 60 22 20. Agéndelo, escríbanos y le mandamos el link y usted es parte de ese tiempo de oración, ese tiempo de clamor, ese tiempo de
milagros. Si usted quiere ser también parte de un grupo pequeño de estudio de la palabra de Dios, que llamamos células familiares, donde hay un líder que le enseña la palabra cada semana online, también escríbanos a nuestro WhatsApp. Diga, quiero ser parte de una célula familiar. Y por supuesto le vamos a enviar toda la información y usted va a ser bendecido allí, en el lugar donde está, en la ciudad donde está, en el país donde esté. También quiero recordarles, próximo domingo vamos a tener y comenzar con nuestro culto presencial a las 10 de la mañana. Para todos los que se puedan inscribir y venir al templo. Y para los que no puedan inscribirse, para los que no puedan venir, vamos a estar, por supuesto, transmitiendo también este culto a través de online. Usted va a poder recibir palabra de Dios en el nombre de Jesús. Muy bien. Todos aquellos que son parte de la familia Jesús 100% Vida, usted está recibiendo ahora un instructivo para que podamos adorar a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Hágalo en oración, con responsabilidad, sabiendo que es un acto de adoración a nuestro Dios para extender el reino del Señor. Oramos. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con este pueblo, Señor precioso. Amén. Amén. Que Dios les bendiga muy, pero muy ricamente. Y desde aquí, Buenos Aires, Argentina, le envío un gran abrazo a todos.